Son en cualquiera de las intoxicaciones que ustedes se puedan imaginar, por alcohol, por drogas, por mezcla de sustancias. Y esas imágenes que ustedes tienen ahí son imágenes, por supuesto, tomadas de lo que es hechos verdaderos, de hechos reales. Si ustedes miran detenidamente, cualquiera de nosotros podemos estar cercanos a que nos pase esto. Y les aclaro esta situación porque nosotros los médicos somos personas que estamos no siempre adentro del hospital. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios que se ven en esas circunstancias, fíjense ustedes, ninguno está desarrollado dentro de un hospital donde si ustedes no saben cómo reaccionar o cómo tener que actuar ante esto, siempre va a haber alguien que los va a poder asistir. Estas cuestiones se nos pueden dar estando nosotros solos y tener que resolverlas. Fíjense ustedes, por arriba tienen allí una persona que está en una situación de hipotermia. Y si miran la de abajo, tienen una persona que está en una situación de ahogamiento. En esas circunstancias, donde ustedes ven en esa foto, no se puede reanimar a una persona. Ustedes dicen, bueno, qué fenómeno, lo que vengo a aprender, ¿no? Bueno, a mí me tocó ver en la playa, acá en la costa argentina, a una persona que intentaron reanimar los guardavidas en la costa con los pies metidos adentro del agua. Entonces, si en ese momento hubiera llegado un desfibrilador y alguien que sabe menos inclusive que la persona que estaba llevando a cabo la reanimación hubiera conectado, seguramente hubiera comprometido su vida, terminaría con la vida del señor que estaba con los pies en el agua y con la de algunos que estaban alrededor. Entonces, por más que estas fotos y esto que yo les estoy contando sea básico, ustedes tienen que entender que en un paro cardiorrespiratorio lo que ocurre es una situación de urgencia, de emergencia, donde hay que ser muy frío y hay que tener mucho conocimiento. Y tenemos un agravante, que el tiempo no juega en contra. Entonces, si nosotros cometemos un error en el inicio de la reanimación cardiopulmonar, estamos llevando por delante todo lo bueno que podemos hacer a posteriori. Entonces, si miran allí más arriba, eso es una imagen tomada, ya hubo varios casos de estos, en un partido de fútbol profesional. Entonces, pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio, y ustedes piensen un segundito. Esto se lo cuento a colación de que yo fui médico de un equipo de fútbol profesional y tenía entrenado a 5 o 6 jugadores de esos que uno sabe que juegan siempre. ¿Por qué? Porque la situación se puede dar a 60, 50 metros de donde está el médico sentado. Y entonces tiene que esperar la orden del juez del partido para que el médico pueda ingresar. Y cuando el médico ingresa y corre esos 70 metros hasta donde está la víctima, llegamos más cansados nosotros que quienes están cerca. Perdimos un montón de tiempo, ponemos un montón de energía y cuando llegamos ahí al lado realmente lo que uno no sabe es si el desfibrilador nos lo tiene que poner a nosotros, porque quedamos liquidados, no estamos entrenados igual que los que están jugando. Por eso es importante tener adiestrado y entrenado a todas las personas o a la mayor cantidad de personas que van a participar de esto. Más abajo tienen la electrocución, se está viendo ahora muy frecuentemente, esto no sé si saben ustedes, es bastante actualidad, el juego de cables, cada 2x3 aparece alguien electrocutado en las alturas, y lo de abajo claramente tiene que ver con los politraumatismos y pacientes que pueden estar en shock por hipovolemia. Esto es muy básico, si ustedes miran esto es muy básico. El paro cardiorrespiratorio, por supuesto que es una emergencia clínica, como yo les decía antes, a nosotros nos juega en contra del tiempo. Entonces, uno tiene que resumir los conceptos para poder actuar rápidamente. Saber que un paro cardiorrespiratorio, por definición, va a tener estos 3 componentes. Acá estamos hablando con médicos, pero esta charla podría ser tranquilamente para personas que no sean médicos. Explicarles que una apnea es que una persona no pueda respirar, que no tenga pulso y que el pulso debe tomarse en el cuello, el pulso carotidio, o bien que tenga un trastorno o una pérdida de la conciencia. Con esos 3 elementos, yo estoy en condiciones de decir que un paciente está en paro cardiorrespiratorio y tengo que actuar. Y tengo que actuar en forma inmediata. Si después tenemos suerte y ese paciente no está en paro cardiorrespiratorio, mejor. Pero de entrada no tenemos que dudar. Estos 3 conceptos nos tienen que servir a nosotros para realmente actuar con rapidez. Sabemos que la pérdida del reflejo corneano, sabemos de la presencia de livideces, sabemos de la presencia de cianosis, pero tratemos de no complicarnos. Con estos 3 elementos a mí me alcanza
para determinar que un paciente tenga un probable paro cardiorrespiratorio y tengo que actuar. ¿Sí? Y tiene determinadas características que son generales, cualquier paro cardiorrespiratorio. El principio que se puede desarrollar en cualquier ámbito, como yo les decía antes. Si acá estuviésemos en un teatro y una persona que hace un paro cardiorrespiratorio y estuviese alguno de ustedes, inmediatamente tendría que empezar a actuar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen ustedes de equipamiento para empezar a trabajar? Nada. Nada. Por eso van a ver que las compresiones y la solicitud de ayuda son los dos pasos más importantes que ustedes tienen cuando se inicia una reanimación cardiopulmonar. Entonces, saber que estas cosas nos pueden pasar en cualquier lugar, que se generan habitualmente de forma intempestiva y que tenemos que salir a trabajar rápidamente. En el ámbito intrahospitalario pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Porque no todos los pacientes hacen paro cardiorrespiratorio cuando están en la sala de terapia de intensivo o cuando están en el shock room. Hace unos meses atrás hubo un paro cardiorrespiratorio en mi hospital en el servicio de ginecología. Y ninguno de los ginecólogos sabía, teniendo un cargo de paro, cómo actuar ante esta situación. Ustedes me dicen, ¿es grave? Sí, es gravísimo. Por supuesto que es gravísimo. Y mucho más grave es que, por ejemplo, yo les vengo a contar a ustedes de que en la guardia de mi hospital se me ocurrió hacer una estadística para ver quiénes eran los médicos que sabían hacer el RCP, y me encontré que solo el 35% de los médicos sabían hacer una RCP de alta calidad. Y si nosotros tenemos un problema, vamos a ir al hospital público, va a venir una ambulancia y nos va a llevar. Y nos va a llevar mal, porque vamos a ir a un lugar donde probablemente no puedan hacer nada por nosotros. Y muchos de ustedes cuando se reciben, ustedes son médicos, disculpen, pero cuando me refiero a los primeros años de la carrera, se suele subir una ambulancia a hacer sus primeros trabajos. Y ninguno de ustedes, la mayoría de ustedes, los personales por supuesto, no saben hacer RCP. Y si no saben hacer RCP los que están en emergencias, imagínense los demás. Y estamos en un problema, realmente estamos en un problema. Todo médico que se sube a una ambulancia o que va a actuar en un ámbito extrahospitalario fundamentalmente, en el hospitalario también, pero sobre todo en el extrahospitalario, tiene que saber lo que es la seguridad de la escena. No podemos intempestivamente ir a socorrer a una persona, por ejemplo, que está en un estado de electrocución, porque si sigue conectado a 220 y nosotros le queremos hacer compresiones o queremos ver cómo está su estado de conciencia, nos vamos a quedar pegados nosotros también. Y tenemos que jugar nosotros ahí con la seguridad de las personas que están alrededor. Yo he visto muchos accidentes en autopista y fui insultado en accidentes en autopista porque no bajaba a atender a las personas. Y no era que no bajaba a atender a las personas, era que lo que yo estaba viendo era que perdía combustible el auto y había chispas abajo. Y en emergentología, a diferencia de las demás especialidades de la medicina, lo que se procura es la seguridad no solo de la escena, sino la seguridad del rescatador. Porque si el rescatador no está seguro y es la única persona que puede hacer algo por la víctima, la verdad es que estamos jugados en ese lugar. ¿Se va entendiendo? El rescatador, por supuesto, tiene que ser alguien idóneo, alguien que pueda manejar estos conceptos básicos, como se estoy pidiendo manejo de drogas. Eso lo vamos a ver al final, que tiene que ver con los cuidados avanzados. Y por supuesto con el conocimiento de los protocolos. Quien no conoce los protocolos no puede actuar en RCP. Ahora sí es cierto, como vamos a ver ahora, que hay cuestiones básicas que las pueden desencadenar. Ustedes, si alguna vez hicieron algún curso de emergentología, conocen lo que es la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia nos indica cuáles son los momentos que debemos pasar en una reanimación cardiopulmonar para que sea realmente efectiva. Y siempre fíjense que en el primer eslabón va a estar el teléfono. Tenemos que pedir ayuda. No es fácil hacer una reanimación cardiopulmonar solos. No es fácil. Aún estando dentro del ámbito intrahospitalario, siempre se debe pedir ayuda, como lo hicieron en aquel momento las ginecólogas que yo les conté. En segundo lugar es el inicio de las compresiones. Esto no le va a ocasionar ningún inconveniente a la persona que esté ahí, tenga un paro o no tenga un paro. Entonces, yo tengo dudas, lo trato como si tuviera un paro. Voy a iniciar las compresiones y el tercer paso o el tercer eslabón va a ser la utilización de un desfibrilador externo automático. ¿En todos los lugares hay desfibriladores externos automáticos? No, no hay. Por ejemplo, en cualquiera de los estadios de fútbol que ustedes conocen, y voy a poner el ejemplo, no porque se hincha de Boca, si lo sacaron, pero la cancha de Boca tiene 4 desfibriladores, uno debajo de cada
de cada una de las tribunas, pero el que conoce la cancha de Boca sabe que tiene 3 bandejas. Ustedes imagínense una persona que hace un paro cardiorrespiratorio en la última bandeja. Mientras se le avisa al médico y el médico sube hasta allá arriba, ya pasaron los 10 minutos, 15 minutos por lo menos, y nuevamente vuelve a ocurrir lo que entraba el médico en el campo de juego, sin agotado allá arriba con el desfibrilador. Entonces, si las personas de la comunidad conocen cómo iniciar el cuidado de un paro cardiorrespiratorio, por lo menos podrían estar haciéndole compresiones. Y esto tiene que ver un poco con la importancia de tener un desfibrilador externo automático. Tengan en cuenta ustedes que en los 2 primeros minutos, un paciente que es desfibrilado, en los 2 primeros minutos de un paro cardiorrespiratorio tiene un 85 o un 95% de probabilidades de supervivencia. Ya cuando el paciente es desfibrilado, más allá de los 10 minutos, más o menos tenemos entre un 5 y un 15% de probabilidades de quedarnos por un paciente vivo, pero no estamos contando las graves secuelas que quedan, ¿no? Básicamente, lo que dicen los emergentólogos, el término de paro cardiorrespiratorio no es un término en realidad correcto, porque lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo una reanimación y tratando de mejorar la circulación y por ende la oxigenación, es cuidar el cerebro. Y eso es un poco lo que ocurre cuando nosotros nos vamos demorando en la atención de un paro cardiorrespiratorio. Las funciones neurológicas se van deprimiendo y son mucho menos recuperables que el resto. Después está, por supuesto, lo que es el cuarto eslabón, que es lo que tiene ya que ver con el paro que nosotros vamos a reanimar a nivel intrahospitalario, o sea, de los cuidados avanzados, y por último los cuidados post-paro. Y entonces, como yo les decía recién, siempre la secuencia tiene que comenzar con el reconocimiento de un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Esto es muy significativo. Ustedes fíjense que en esta ilustración ustedes están viendo un paro, digamos, ideal. Acá falta que el paciente le diga que está en paro. Pero lo que ocurre cuando hay un paro cardiorrespiratorio, si hay una persona que está sentada en una butaca en un teatro y está en paro cardiorrespiratorio, está sentada. A mí me ha tocado ir a ver paros cardiorrespiratorios con personas que están tirados debajo de una mesa del comedor de su casa. Y entonces las circunstancias hacen que nosotros primero tengamos siempre que posicionar al paciente. Siempre hay que posicionar al paciente, por la diapositiva que le mostré de que estaba en el agua, que no podemos reanimar a una persona en el agua, sino que tiene que ser en una superficie lisa, dura y seca. Verificar la falta de respuestas habitualmente tratando de moverle los hombros. Yo he visto que hay personas que empiezan a hacer una reanimación y empiezan a los bifes con la persona, y si tiene un trauma en la columna cervical, lo único que terminamos es agravándoselo. Porque muchas veces no sabemos cuál es la causa por la cual se produce el paro cardiorrespiratorio. Entonces, yo lo único que hago es, veo una persona que está caída, supongamos porque no lo vi cuando se estaba cayendo, o está tirada en el piso, entonces me voy a arrimar, voy a tomar de los hombros, lo voy a sacudir muy levemente, y si no hay respuesta, inmediatamente pido ayuda. Inmediatamente pido ayuda. ¿Sí? Ustedes ven la posición de la diapositiva del medio. Esa en realidad, cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros cambiamos un poquito la forma de accionar con esto, que tenía que ver con la valoración de la respuesta de la vía, o la evaluación, fundamentalmente de la vía respiratoria. Debido al alto nivel de contagiosidad que tenía el COVID, esta maniobra dejó de hacerse, solo si al paciente se lo estimula de lejos, y por supuesto que los profesionales de la salud, para poder arrimarse al paciente, tienen que tener por lo menos una máscara unidireccional, lo vamos a ver más adelante. Pero solo moviéndole los hombros a una determinada distancia, si el paciente no responde, le pueden tomar el pulso carotídeo, si son rápidos para eso, no demorarse más de 4 o 5 segundos para pedir inmediatamente ayuda. Cuando pasa esto, y la imagen que ustedes ven ahí arriba es la imagen típica, es lo que se puede demorar cuando una persona tiene, porque acá entran en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con el grado de desesperación que tiene una persona, que de repente podría ser un familiar, o capaz que esta chica atropelló a alguien y está tendido en el piso. La situación es muy estresante, no solo para el que está haciendo el diagnóstico y está presenciando al paciente que está en paro cardiorrespiratorio, que eso hace que se retrase en esa persona el pedido de ayuda. Por eso, lo básico es, no me demoro y pido ayuda. Pedir ayuda es llamar al 107 al 911, esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de cómo el SAME, si no saben lo que es el SAME, se lo cuento
un segundito, es el sistema de atención médica de emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se está extendiendo. Ellos tienen un centro de monitoreo con geolocalización de las ambulancias, pero bueno, a mí que me tocó trabajar muchos años en el SAME, les cuento que, por ejemplo, una persona en paro cardiorrespiratorio en el Obelisco un día viernes a las 5 de la tarde, la ambulancia más próxima que viene del Hospital Argerich. Y entonces, cuando la ambulancia, por más que toque sirena, no lo van a dejar pasar, va a tardar más de 25 minutos, está cronometrado esto. Cuando se idearon las áreas programáticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron para que cada uno tardara 7 minutos entre los puntos más distantes de su área programática. Lo que ocurre es que el tránsito fue aumentando y ya esos 7 minutos quedaron cortos. Y entonces en determinadas horas pico, las ambulancias no llegan. No hay manera de que lleguen, por más que la gente se enoje, no tienen por dónde pasar. Y entonces cuando llegan habitualmente, si tenemos pacientes, nos quedamos con un chiquitín de pacientes. Así que hay nadie al lado que por lo menos pueda hacer reanimación con compresiones. Y acá yo les decía un poco cómo son los cambios que se fueron dando cuando yo les había contado que en la década del 60 se había iniciado la sistematización de este tipo de atenciones. Antes era el ABC. Antes empezaba siempre por la vía aérea, íbamos a la ventilación y por último nos ocupábamos de la circulación. Hoy ya solo, sabiendo que hay una persona que está caída, que le tomo el pulso y que no tiene, yo ya pido ayuda e inicio las compresiones. Me olvido de la vía aérea. Me olvido de la vía aérea por un montón de cuestiones. Primero porque se tarda demasiado, más de 18 segundos. Se ha intentado, esto también hace muchos años atrás, aunque a ustedes les parezca una locura lo que yo les voy a decir, los médicos de ambulancia intubamos en la calle. Y nos llevaba muchísimo tiempo, por supuesto, porque no es fácil manejar la vía aérea en la calle. Y estaba estudiado que el rescatador más idóneo en un primer intento de intubación tardaba 18 segundos. Y nosotros en ese 18 segundos todavía no habíamos empezado a comprimir el pecho de este señor o esta señora. Entonces, todo esto cambió, vamos directamente a las compresiones, evitamos la vía aérea, salvo que estemos bajando una ambulancia, tengamos una máscara unidireccional, fundamentalmente para protección, porque estamos con una persona que no conocemos, y se saltea ese paso. Rápidamente vamos a las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas tienen una determinada técnica, como ustedes ven allá, se hacen primero siempre con el talón de la mano, siempre los brazos, las manos se entrecruzan y los brazos deben estar rectos. Deben estar rectos como yo estoy poniendo acá. Si yo la compresión la hago así, pierde efectividad. Calculen ustedes que para que una compresión sea efectiva, tengo que bajar más o menos apoyada 2 traveses de dedo por arriba de la apófisis sifoides. Necesito deprimir el esternón por lo menos 5 centímetros. O sea que no es para cualquiera. No es para cualquiera hacer una animación cardiopulmonar. Y aparte conlleva muchísimas situaciones de estrés para el reanimador y mucho agotamiento físico. Porque habitualmente, si esto ustedes lo están haciendo en la calle, van a tener a los fenómenos que se ponen alrededor de ustedes diciéndolo como lo tienen que hacer. Porque les va a pasar, no, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo de esta manera. Siempre hay alguien que sabe más que ustedes. Y eso en realidad termina generando demasiado fastidio, que ustedes tienen que concentrarse en lo que están haciendo y hacerlo bien. Y para hacerlo bien es aquella posición donde ustedes ven allí, la última de todas, donde se ve que los brazos están bien rectos y que no deben deprimirse. Toda la fuerza hay que hacerla con el dorso, con la espalda, para caer sobre el pecho del paciente y poder deprimirlo. ¿Cuántas compresiones? Siempre de entrada son 100 compresiones como mínimo. Siempre. Yo no sé si alguna vez ustedes lo hicieron. Yo cuando traigo los muñecos y los pongo acá, todos me miran, salen. Cuando les pongo acá para hacer 100 compresiones, llegan a las 50 y están agotados. ¿Por qué? Por todo lo que les estoy contando. Una cosa es contárselo acá relajado y otra cosa es estar presenciando un paro cardiorrespiratorio de verdad. Entonces, sepan que hay que hacer 100 compresiones, que si el rescatador no está entrenado, solo se quedan con las 100 compresiones. Y en estas dos últimas consideraciones, tener en cuenta que si el rescatador está entrenado y lo puede hacer, la secuencia es 32. Pero ojo, porque para hacer un 32 tengo que tener una máscara unidireccional. El 2 se refiere a 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, si no tengo una máscara unidireccional, si no tengo forma de protegerme, eso lo salteo. Y eso es lo mismo para el personal de salud. Por supuesto, ustedes no van a ir por la vía en la calle con una máscara unidireccional para poder hacer esto. Por lo tanto, si les pasa en la vía pública, esto lo saltean. Ahora, si alguno de ustedes
trabaja en un sistema de emergencias o trabaja en ambulancias, y yo les aconsejo que lo lleven, pero sobre todo para protección para ustedes. Bien, una vez que nosotros iniciamos las compresiones, tenemos que sí ver si la vía aérea no está obstruida. Esa es la maniobra frente-mentón, que lo que busca es, si nosotros tenemos la vía aérea y el paciente está con la cabeza levantada, ustedes van a ver que hace como si fuera una U la vía aérea. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, en la medida que yo hago esta maniobra, lo que estoy haciendo es tratar de rectificar la vía aérea para ver si hay algún grado de obstrucción. Nunca se coloca la mano dentro de la boca de una persona para sacar alguna potencial obstrucción. En la mayoría de los casos, por ejemplo, que me ha tocado ir, habrán sido 2 o 3 veces, en los geriátricos, los paros cardiorrespiratorios eran más respiratorios que cardíacos, provocados fundamentalmente por el desplazamiento de las prótesis dentales. Entonces uno con una pinza lo puede traer, desobstruye la vía aérea y con eso resuelve el problema. Podría ocurrir que cuando estamos en alguna situación, que una persona, ustedes puedan ver que la persona se atraganta. Seguramente ustedes escucharon hablar de lo que es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich lo que busca es aumentar la presión sobre la cavidad abdominal para que ejerza a su vez una presión importante sobre el esófago y poder que el paciente pueda expulsar lo que le está generando la obstrucción. Cuando ustedes van a los manuales, le van a decir que a los pacientes los agarren de atrás y que lo puedan comprimir. Bien, a ver, vayamos a la realidad ahora. Cualquier persona que se está ahogando no va a ser una persona dócil de poder sostener. En segundo lugar, si yo tengo con mi físico que atender a una persona que tiene 1,90 metros que se está ahogando, cuando yo lo quiera agarrar, si no se va a sentir más ahogado y lo que va a hacer tratar de sacarlo. La maniobra que yo más recomiendo siempre es la de tratar de volcarlo al paciente al piso. Siempre es mejor en el piso ponerse con las rodillas por delante del paciente y comprimir en vez de atrás, comprimirlo desde adelante. ¿Sí? Hacer 3 compresiones fuertes aquí adelante, a ver si yo logro desobstruir lo que la persona pueda tener en la vía aérea o en el esófago, lo que lo vaya a estar, o en el lugar donde se está obstruyendo. En la reanimación cardiopulmonar, respecto a la ventilación, yo les decía que aquello es incorrecto, no se hace nunca más eso. Eso si no tenemos el dispositivo de seguridad. Antes era la famosa ventilación boca a boca, se daban 2 ventilaciones, eso no se hace más, nunca más. La única manera es, no tengo una máscara, no voy a ventilar. No tengo máscara, pero tengo ambú, utilizo el ambú. Es la manera más segura, inclusive cuando teníamos que reanimar a los pacientes con COVID durante la pandemia, era condición sine qua non. Se manejaban de esa manera y con un desfibrilador externo automático. Yo sé que en todos los lugares, inclusive en los hospitales, no hay en todos los hospitales desfibrilador externo automático, pero era la forma más segura de estar alejado de la persona que estaba infectada. Y una vez que hicimos esos pasos, que son los más sencillos, acá viene el DEA. Hasta acá, y con el DEA inclusive, puede atender cualquier persona un paro cardiorrespiratorio sin tener ningún tipo de formación. Cualquier persona lo puede atender. ¿Por qué? Porque si alguna vez ustedes utilizaron el desfibrilador externo automático, saben que apenas lo encienden, el desfibrilador externo automático les va a hablar y les va a contar y les va a decir todo lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, y esto que yo se los pongo, y se los pongo en ese orden, porque debe ser así, porque la característica, como les dije antes, de una reanimación cardiopulmonar efectiva es respetar todos los pasos. Acá no nos podemos saltear ningún paso. Nosotros hemos evaluado médicos que hacíamos todo el acting y le dábamos el desfibrilador y lo primero que hacían era poner los parches y después lo encendían. Eso genera un error en la lectura del aparato. Cuando ustedes tienen en sus manos un desfibrilador, van a ver allá el botón verde que está allá arriba, son todos iguales, todos tienen un botón verde, ustedes enciendan el botón y ahí, una vez que prendieron ese botón, van a ver que inmediatamente les va a decir el desfibrilador qué es lo que tienen que hacer. Y les va a decir que coloquen los parches, como dice acá, en el segundo paso, y de qué manera los tienen que poner. Cuando ustedes vean los parches de un desfibrilador, en cada uno de los parches está marcado en qué lugar del tórax tiene que ir. Y estos desfibriladores, inclusive si lo ven allá arriba, lo está marcando con una flechita,
Estos desfibriladores suelen tener un esquema en el propio aparato, en el propio desfibrilador, donde está el lugar donde vienen los parches. Se prenden dos luces para que vean que ustedes colocaron el parche en el lugar indicado. O sea que no hay forma de errarle con esto. Una vez que ustedes colocaron los parches, el aparato lo que les va a decir es básicamente que va a empezar a analizar el ritmo cardíaco. Y acá volvemos a la primera diapositiva de todas. Ahí les va a decir si es un ritmo desfibrilable o si es no desfibrilable. No importa si es una actividad eléctrica sin pulso, si es una fibrilación ventricular o si es una taquicardia ventricular. No importa. Les va a decir que desfibrile o no. Y ustedes ya saben que no se escapa de esos 4 ritmos. Entonces, una vez que hacen eso, le va a decir si aconseja la descarga o si no aconseja la descarga. Siempre que se va a aconsejar la descarga, el aparato les va a decir, previo a la descarga, que se alejen todas las personas antes de hacer la descarga. El aparato se encarga de cargarlo y les va en ese botoncito triangular colorado que se ve en el centro del desfibrilador. Esa luz va a empezar a titilar y va a pedir que ustedes lo único que hagan es toquen el botón cuando les avise que la carga ya está completada. Es fundamental para una reanimación cardiopulmonar tener estas consideraciones que yo les estoy enumerando en esta diapositiva. Es importantísimo el control del tiempo, es decir, durante cuánto tiempo en principio yo voy a estar reanimando a una persona. Bueno, lo ideal es hacerlas sin compresiones. Si tengo el desfibrilador, analizo. Si no tengo el desfibrilador, una vez que hice las 100 compresiones, yo voy a hacer la reevaluación del paciente a los 2 minutos. ¿Cómo lo hago? Básicamente viendo si el paciente levanta el pecho y empieza a respirar, o bien tomando nuevamente el pulso carotídeo para ver si hubo retorno de flujo. Siempre hay que verificar que las compresiones sean correctas, es decir, esto es redundante, lo que les dije antes es que los brazos, ustedes sientan realmente que se deprime el tórax. En más de una oportunidad me preguntaron, ¿y qué pasa si le rompo las costillas? Primero que es muy difícil romper las costillas a una persona haciendo PCP. Lo que ustedes sienten es la rotura de los cartílagos que están viendo las costillas con el esternón. Pero supongamos que así sea, porque ha pasado en alguna oportunidad, sobre todo con pacientes muy añosos y los agarra de alguien que tiene mucha fuerza y entonces puede romper una costilla. Estamos hablando siempre de una situación de urgencia, más que de urgencia, de emergencia. Acá tenemos que dejar de pensar como clínicos. Acá pensamos como emergentólogos. Si no hago esto dentro de los 10 minutos, el paciente se muere. No puedo estar perdiendo el tiempo que nosotros nos tomamos cuando evaluamos un paciente en una recorrida de sala. Acá directamente lo que nosotros tenemos que hacer es actuar rápidamente, y si yo le tengo que romper, o producto de mi accionar, se rompieron 3 o 4 costillas, pero le salvé la vida al paciente, y bueno, ese será el costo que tenga que pagar esa persona. Total, eso después de verdad tiene solución. La idea de cambiar los reanimadores cada 2 minutos, siempre que se pueda, si están solos en el medio del campo, es hasta donde ustedes llegan, no hay implicancia legal para esto, es decir, mientras uno lo haga y hasta donde pueda, no está legislado de que ustedes tengan que tener un tiempo de duración en la reanimación. Sí, a nosotros, quiero que lo sepan, esto tiene una implicancia legal como médicos. Ustedes habrán escuchado por ahí hablar de lo que es el abandono de personas. Nosotros, el Código Penal Procesal de nuestro país, para nosotros no es una figura delictiva del abandono de personas, para nosotros es la omisión de auxilio, que es exactamente lo mismo, nada más que una pena agravada. Ustedes saben de que si ustedes dejan a una persona en situación de emergencia, sin cuidados, ustedes son citados a declarar, lo primero que les pregunta el juez a qué se dedican. Cuando ustedes digan que son médicos, deja de ser abandono de persona y pasa a omisión de auxilio. Y la importancia que tiene eso es de que tiene una pena efectiva de 5 años de prisión efectiva con un doble de inhabilitación para trabajar. O sea que si ustedes dejan a una persona en situación de emergencia tirada en la calle sin hacer absolutamente nada, les puede caer el peso de la ley si alguien los denuncia. Así que esto no es un tema menor. De todas maneras, no se asusten. Lo que yo les aconsejo es, ustedes presencian un paro cardiorrespiratorio, se bloquearon porque hacen dermatología y entonces nunca ven un paro cardiorrespiratorio los dermatólogos. Entonces, bueno, eso es lo que se piden ahí,
Es verdad. Entonces, se bloquean porque vieron y esto, y hicieron 3 o 4 cursos más en su vida y una persona se le hizo un paro cardiorrespiratorio. No se vayan de al lado, no se vayan de al lado. Con el solo hecho de que ustedes se hayan dado cuenta que la persona está en una situación de emergencia y ustedes pidan ayuda, no van a ser nunca imputados por eso. Nunca. Porque, si bien, no les obliga, yo creo que todos los médicos deberían de saber hacerlo, pero también no les obliga por dos. No todos los médicos hacen una especialidad afín y entonces un poco nos empieza a alejar de la realidad, porque no lo hacemos todos los días. Y esto hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo para tenerlo aceitado. Entonces, sepan que hay implicancias legales con esto. Entonces, ojalá que nunca les pase nada, sobre todo en la vía pública. Mucho más grave sería dejar a alguien sin atender adentro de un hospital. Pero en la vía pública nunca se escape, hoy la ciudad está infectada de cámaras por todos lados, esto no era así antes, entonces todos saben lo que estamos haciendo todos. Entonces ustedes chocaron con el auto, una persona está desvanecida, pidan ayuda, pero no se vayan hasta que la ambulancia o la ayuda llegue. No tengan miedo, no les va a pasar nada. No se animaron a hacer RCP, se impresionaron en ese momento, todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces, todos somos seres humanos y nos pueden pasar cosas. Y fundamentalmente no se vayan. Yo siempre digo esto y se lo digo a los alumnos de la carrera, a los chicos del pregrado. Creo que a todos nosotros y a todos ustedes nos lleva muchos años de estudio, recibirnos de médicos, que nos saquen la matrícula y no podamos trabajar por 10 años por no irnos al lado de una persona. La verdad que me parece que no tiene ni siquiera lugar a empezar la discusión. El cambio de los reanimadores cada 2 minutos tiene que ver que por más que la persona esté muy entrenada, va a sufrir un cansancio igual. Está también estudiado esto, se sabe que un reanimador cuando va a la segunda tanda, es decir, cuando va a los segundos 2 minutos, ya tiene un 60% de eficacia su compresión. Y si el mismo reanimador llega a los 6 minutos haciendo 3 ciclos de reanimación, ya baja por arriba del 25%. Entonces, siempre lo ideal es la posibilidad de estar cambiando. Hasta acá fíjense ustedes que yo solamente les hablé de compresiones. Si somos 2 rescatadores, bueno, uno puede hacer las compresiones, yo tengo la máscara, puedo hacer las 2 ventilaciones, o bien anunciar. ¿Sí? El número 4 es importantísimo que no se interrumpan las compresiones. Es vital que no se interrumpan las compresiones, siempre avisar las desfibrilaciones. El uso de los fármacos lo vamos a ver ahora en los protocolos. Tratar de que se pueda ventilar, como decía, con una ambulancia lo más rápido que se puede, una vez que el paciente está en ambulancia o bien que el paciente esté internado o en una institución hospitalaria, poder conectarlo a una línea de oxígeno. Bueno, lo que es análisis del ritmo del electrocardiograma y signo de vida, ya eso requiere de mayor complejidad. Estamos hablando de reanimaciones avanzadas. El punto 9 es un punto importante, porque si cuando decidimos suspender una reanimación, bueno, es una discusión importante esta, porque va a depender siempre del estado de ese paciente previo, si lo conocemos, si está con un paciente que está internado. Ustedes saben que está de moda hoy las medidas anticipadas, que nosotros muchas veces consensuamos con algunos familiares cuando los pacientes son ingresados y tienen determinada patología. Si bien la vida para todos tiene el mismo precio, yo los consulto a ustedes, yo tengo un señor de 95 años con un tumor terminal y tengo una persona de 40 años sin antecedentes, si le voy a colocar no estoy hablando de énfasis, sino de la misma cantidad de tiempo en la relación. Probablemente no. Y probablemente los familiares nos digan con el señor de 90 y pico de años, ya está, no hagamos más nada, dejémoslo ahí, que no sufra más. Aunque hay otras familias que, bueno, todavía creen en el encarnecimiento médico y entonces nos piden más y nosotros saben que nosotros los médicos vamos mandado a hacer, ponemos tubos, ponemos vías, le seguimos dando, lo llenamos de fármacos y después cuando sacamos tenemos las secuelas de las que yo hablaba, las secuelas neurológicas que son terribles. No sé si alguna vez vio personas que hayan quedado secueladas de un posparo prolongado. Esto cambia un poquito con los chicos. Los chicos tienen un poder de respuesta mayor. De todos modos, se estipula que para una reanimación cardiopulmonar estándar son 20 minutos. Son 20 minutos. A veces en el fragor, cuando somos varios en la guardia y estamos todos masajeando y todos trabajando, nos alentamos y tratamos de que la cosa se extienda un poquito más, aún a pesar de las consecuencias. Con los chicos es totalmente distinto. Yo tengo un caso vivido en forma personal. Siempre digo que hice muchísimas RCP y solo tuve la oportunidad en
haciendo reanimación cardiopulmonar, de que se reanimaran 3 personas. Ahí una vez pasó, tuvimos la guardia del hospital que estaba delante de todo, la de pediatría hasta el final, y nos trajeron un chiquito que tenía 8 años en paro cardiorrespiratorio. En ese momento éramos todos médicos muy jóvenes en la guardia del hospital, y todos teníamos medianamente chicos de la misma edad, entre 5 y 10 años, todos los médicos teníamos chicos de esa edad. Y me acuerdo que empezamos a reanimarlo al chiquito y los pediatras no venían porque estaban con otra urgencia, no venían y seguíamos nosotros. Y ya hemos llegado a la media hora y no teníamos respuesta y le seguíamos dando. Y siempre recuerdo que nos alentábamos mucho porque estábamos muy cansados todos, éramos 5 o 6. Y lo voy a recordar siempre en mi vida. En el minuto 41 el pibe respondió. Salió, fue un griterío adentro de la sala, me acuerdo, impresionante, nos abrazamos como si hubiéramos salido campeones del mundo, porque para nosotros éramos médicos muy jóvenes y haber podido reanimar a un chico de 8 años, más, cometimos una locura, dejamos entrar a los padres, me acuerdo, en ese momento, para que viera que el chico estaba vivo, pero porque no podíamos creer que después de tanto tiempo el chico hubiera respondido. Y el chico salió sin secuelas. Eso es la plasticidad que tienen los chicos a diferencia de los adultos. En los adultos no hay respuesta, pero con los chicos, les cuento que fue el único chico que me tocó reanimar. Éramos un grupo de entre 14 y 16 médicos trabajando, no éramos 2 o 3, éramos un montón y nos turnábamos todo el tiempo para seguir masajeándolo, y el chico salió bien, y al mes se fue de alta. No recuerdo cuál era el problema que tenía específicamente, hace muchísimos años. Así que bueno, toda la decisión de suspender la RCP realmente es un tema bastante complejo, que hay que sentarse a discutirlo. No hay un estándar para eso, pero más o menos lo que yo les digo. Y siempre es importante organizar la atención de la familia. Mientras uno está trabajando en un ámbito hospitalario y tenemos a médicos o colegas que están trabajando con un paciente en paro cardiorrespiratorio, siempre ya hay que tratar de organizar y de empezar a contener la familia, porque la mayoría de las veces no sale mal. A pesar de hacer muchas veces todas las cosas en tiempo y forma, de forma correcta, muchas veces no sale mal. ¿Cuál es la gran diferencia entre un soporte visal básico y un avanzado? Básicamente, lo que sí tenemos que tener como concepto, lo que yo les decía acá, estas 3 cosas son 3 conceptos importantes, que es el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio, activar la respuesta de forma inmediata, hacer la RCP temprana. Acá fíjense que todavía estoy sin desfibrilador, recién en el tercer punto aparece el desfibrilador. Acá no hablo de drogas, acá no estoy hablando de colocación de vías, de colocación de oxígeno. Es lo primero que puedo hacer por el paciente para iniciarlo. En lo que es ya un cuidado cardíaco avanzado efectivo, bueno, ahí sí, el masaje de calidad, ya utilizar los dispositivos máscara reservorio, una desfibrilación rápida tanto en la taquicardia ventricular como en la fibrilación ventricular, por supuesto el conocimiento de los algoritmos, ahora se los voy a mostrar, y por supuesto también la atención integral del paciente postparto. Y este es el algoritmo bien simplificado. Nosotros van a ver, yo les puse una diapositiva porque siempre me terminan preguntando por el uso de drogas. No se usan más de 3 drogas. Igual yo les traje un cuadro para que ustedes vean con 6 drogas, que son las que se podrían utilizar en todos los casos, y cuáles son las indicaciones. Pero siempre, una vez que se estableció el paro cardíaco, ya estamos dentro del hospital, empezamos a hacerle las compresiones. Trajimos el carro de paro, ahí podemos tener 2 situaciones. Tenemos un carro de paro de los convencionales, de los viejos, o podemos tener un desfibrilador externo automático. Vamos a conectar el monitor y lo que vamos a esperar, fíjense el rombito rosa que dice ahí, comprobar el ritmo. Y siempre volvemos a la primera diapositiva. Y en la primera diapositiva nos iba a decir si era desfibrilable o si no era desfibrilable. Fíjense que si es desfibrilable, lo que nos va a indicar el aparato va a ser la descarga. Inmediatamente que hicimos la descarga, ahora voy a decirles de cuánto, se los digo ahora, el desfibrilador externo automático lo carga directamente. Si ustedes tienen un carro de paro, hay 2 alternativas ahí, puede ser un monofásico o puede ser un bifásico. En el caso del monofásico arrancan con 360 joules. En el caso de los monofásicos arrancan entre 120 y 200 joules. Los sucesivos disparos, en el caso de los desfibriladores externos automáticos, lo dispara solo el aparato,
En el caso de los monofásicos van a seguir con 360, hasta 3 disparos de 360, y en el caso de los bifásicos ya pasan de 200 a 360 en el segundo y en el tercero, o sea, repiten 360 y 360. Una vez que hicieron los disparos, bueno, ahí van a ver si el paciente, como está la flecha verde, si el paciente sale, listo, se va al cuidado postparto. El paciente recuperó el pulso, recuperó ventilación, se va al postparto. Si el paciente no sale, el tratamiento farmacológico de elección, la droga de elección de todo paro cardiorrespiratorio es la adrenalina. 1 miligramo que se va a dar en dosis de 1 miligramo cada 3 minutos, cada 5 minutos como máximo, no más de 3 dosis. En segundo lugar tenemos la amiodarona. La amiodarona se va a utilizar en primer término con una dosis de 300 miligramos y se va a utilizar para la fibrilación ventricular y para la taquicardia ventricular refractaria, pero en segunda y tercera dosis bajamos la dosis a la mitad. Es decir, la primera dosis a 300, las sucesivas son 2 de 150. Fíjense que el algoritmo nos marca la consideración de ella sí pasar a intubar al paciente. Pero todo esto se hace mientras seguimos masajeando al paciente. Eso no se interrumpe. Y la administración de drogas, preferentemente buscar una vía, si el paciente está muy hipotenso, eso les va a costar, y van a ver ahora que se puede dar también por vía endotraqueal alguna de las drogas que estamos utilizando ahí. Siempre estas dosis son en bolo para pasar por vía endovenosa. Y para lo último van a ver que es el tratamiento de las causas reversibles. Y así siempre estamos cada 2 minutos dando vuelta. Cuando miramos específicamente el protocolo de fibrilación ventricular y de taquicardia supraventricular es mucho más sencillo. Estoy haciendo RCP durante 2 minutos, trato de colocar una vía endovenosa y tratar de intubar o por lo menos manejar con algún dispositivo para poder ventilar al paciente, y siempre voy a lo mismo, coloco el aparato y miro si el ritmo es tocable o no, lo que hablábamos antes, el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo, el aparato me dice que dispare, es porque estoy o en una fibrilación ventricular o estoy en una taquicardia ventricular. Hago el primer disparo, aplico adrenalina y sigo con el RCP durante 2 minutos. ¿Sí? Después de los 2 minutos, vuelvo a colocar el monitor y vuelvo a ver si ese paciente, después de los 2 minutos de compresiones más el miligramo que ya le di de adrenalina, sale o no sale. ¿Sí? No sale, bueno, si el ritmo es tocable, voy a proceder exactamente de la misma manera, pero ya arranco con la amiodarona, porque ya me está hablando de que tengo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular refractaria. Entonces voy a tener que ir a los 300 miligramos y después sucesivamente, como le dije antes, 150 y 150. Si el paciente en las 2 veces que yo estoy evaluando el ritmo cardíaco me dice que no es desfibrilable, voy a ir al algoritmo de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso. Acá no se utiliza la desfibrilación. Acá no se utiliza la desfibrilación. Y en lo que es cuidado avanzado es un concepto fundamental. Si ustedes le ponen un desfibrilador a una persona en actividad eléctrica sin pulso o en asistolia, y la acaban de firmar el certificado de función. Es así de realidad. No hay mucha vuelta con esto. Se hace RCP también cada 2 minutos, lo mismo. Agua de adrenalina, 1 miligramo. Cada 3 o 5 minutos puedo ir repitiendo, y a los 2 minutos siempre valorar nuevamente colocando los parches y monitoreando y ver si ese paciente volvió. Ahí tenemos 3 posibilidades en realidad: que el paciente salga, casi nunca, o que el paciente vuelva a un ritmo que sea chocable. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? Salir de la asistolia, ir a un ataque de arritmia y después nosotros bajarlo con la desfibrilación. ¿Se entiende? Entonces se pasa aquel algoritmo que es el que vimos recién. Y si no, tenemos que seguir masajeando. ¿Y hasta dónde? Bueno, acá lo dice. Durante 20 minutos, y ahí, entre todos los que están haciendo la reanimación, considerar si esa reanimación cardiopulmonar la proseguimos o no. La mayoría de las veces decidimos que no. Cuando yo les mostré el primer algoritmo, les decía que teníamos que tratar de ver cuáles eran las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Habitualmente son todas estas. Cuando hace uno una reanimación cardiopulmonar, debe siempre entenderse, porque estamos hablando de reanimación cardiopulmonar avanzada, lo estamos haciendo con un grupo de trabajo.
Ese grupo de trabajo siempre debe ser liderado, siempre tiene que haber una persona que se va a poner detrás de la cabeza del paciente y dice que va diciéndole a los demás qué es lo que se va haciendo. Porque si no todos quieren poner la mano, se hace desorganizado y se pierden todos estos pasos. Por eso las cuadras deberían de tener preparado todo esto para poder hacer este trabajo como corresponde. Por supuesto va a haber alguien del equipo médico que se va a estar evaluando mucho más frío, mucho más alejado de la situación, cuáles pueden ser las potenciales causas reversibles de este paro cardiorrespiratorio. La hipovolemia es muy sencilla porque uno lo va a expandir. En la hipoxia se va a colocar, una vez que nosotros tengamos el manejo de la vía aérea, que podamos intubarlo, o bien que se pueda tener un dispositivo interno con alguna línea de oxígeno, la podemos revertir. En aquellas acidosis con pH menor de 7,10 se utiliza bicarbonato, como lo dice allí, con de sodio a 50 miliequivalentes. Tanto en hipocalemia como en hipercalemia, tener en cuenta que si la hipocalemia es menor de 2, le damos potasio a razón de 0,3 miliequivalentes kilo de peso. Eso después, si ustedes lo quieren, se los damos para que tengan las dosis. Ustedes van a ver que ahora cuando hacemos las consideraciones finales, la verdad que lo que nos importa es esto. Lo que menos importa es que esto está en todos los libros. Y yo se los doy y lo tienen, no hay ningún problema. Solamente esto, la idea es que ustedes puedan saber de que existe posibilidad de reversión de aquellos ritmos no determinables. Podemos tener la hipotermia, por supuesto que lo que el tratamiento es calentar a los pacientes por menos alcanzados a 35 grados. El neumotórax con drenajes que habitualmente los cirujanos, los emergentólogos hacemos en el segundo espacio intercostal, y el taponamiento cardíaco que se hace bajo ecografía. Y acá lo tienen ustedes, que yo sé que es lo que más de repente les gusta venir a aprender muchas veces, es la utilización de drogas, es con qué drogas utilizamos en una reanimación avanzada. Siempre la adrenalina en primer lugar es el fármaco de primera elección y allá ustedes tienen las dosis. Si van a utilizar la vía endotraqueal, fíjense que se duplica 2 meses y medio la dosis inicial y siempre se da en bolo seguido de 10 mililitros de solución fisiológica para que la droga llegue. Si ustedes van a tener al paciente por vía endovenosa, le hacen el bullying y le levantan el brazo para que la droga pueda bajar rápidamente, como un paciente en paro y la circulación no está fluida, por supuesto. La vasopresina solo se utiliza cuando no tenemos adrenalina. Si no, prácticamente no se utiliza y se hace como 40 miligramos de número. La neurona se lo conté recién, solo para la actividad de para la FB y la TB refractaria. La lidocaína se dejó de usar, antes se usaba muchísimo, solo se usa la lidocaína y solo se usa, y lo recalco, cuando tenemos un paciente que sí sabemos que está en un paro cardiorrespiratorio producto de intoxicación por cocaína. En el caso del sulfato de magnesio, se va a utilizar en dosis de 1 a 2 gramos endovenoso, también a pasar en 10 minutos, solamente para toxicidad por digitálico, para la toxicidad de puntas, y también para la FB y la TB, las dos refractarias asociadas con magnesemia. Y el bicarbonato no se recomienda el uso en forma rutinaria, antes nosotros usamos mucho porque se hablaba de la alcalinización, del pH, no se usa más eso en forma rutinaria, solo si tenemos un paro cardiorrespiratorio asociado a hipercalemia o antidepresivos tricíclicos. Para terminar, con esto termino, no los aburro más. Esto es muy rápido, lo da así, es muy sencillo desde este lugar y muy sencillo desde ahí escucharlo. Sí les quiero decir que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, nos usan todas las ideas. Sépanlo porque no está acostumbrado a ver gente que tenga un paro cardiorrespiratorio delante nuestro y los dermatólogos menos. Pero, más allá de eso, las consideraciones más importantes que ustedes tienen que tener son estas. Nunca traten al monitor, nunca traten lo que están viendo en el monitor. Nosotros somos clínicos y la valoración clínica y la respuesta clínica es la que nos va a dar mayores respuestas y seguridades para tomar decisiones. Las compresiones y las desfibrilaciones tempranas son los más importantes, son mucho más importantes que la intubación y el uso de drogas. Por eso yo hice y remarqué durante esta charla muchísimo sobre la atención inicial básica en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio más que en la avanzada. Porque el proceso que se inicia, nosotros no tenemos todas las drogas adelante nuestro y los primeros 3-4 minutos donde nos estamos jugando la vida de ese paciente.
Ya después cuando nos llega todo esto, ya estamos en 10-15 minutos de reanimación, ya llega tarde. Y esa es la importancia del concepto este. Ya les dije cuál sería la importancia de rotar a las personas que están haciendo las reanimaciones. Esto como concepto general, que todas las drogas que se van a utilizar siempre se dan en bolos, recién lo dije casualmente, seguido de 20 mililitros de solución fisiológica. Y esto también lo dije recién, es comprender que es un trabajo en equipo. Sincronizado y fundamentalmente liderado, pero solo liderado por una sola persona. Así que no se enojen por el que se pone en la cabeza y grita, porque el problema está muy concentrado mirando lo que hacen todos y en realidad es una situación de estrés para todo lo que nos están viviendo ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me dijeron que preparara 5 preguntas, yo las preparé, son preguntas muy básicas, pero muy básicas, y tienen que ver con el concepto de la charla. A ver, en las fotos, No quiero. Yo lo como dulce. Muy pero muy sencillas son, muy conceptuales, realmente. No hay cosilla, no se acerca. Bueno, esta es la primera. No fue nada. ¿Despierta o no despierta? Pellizcando el pecho. ¿Qué es mi uso? No, bien. Él hace eso, ¿ya? No, pero está sí. Lo tienes detrás tuyo. No. Sí, quería tocarlo. ¿Para qué eres cardiólogo? No sabes eso. Después cuando están ahí, cuando yo les tomo, ¿sabés qué? Arrancan con otra cosa, claro. Por eso se lo traigo. Las cosas son muy preocupantes. Le dije que es muy Ah, la D, era la D. Bofetada en la mejilla. Dando bofetadas de la mejilla. Un bifesazo, Bueno, yo no sé, pero todas las preguntas de aquí en adelante las respondes tú porque tú eres el cardiólogo. Pero iris anterior interpreta lo que incorrecta. Pero iris anterior lo sé. Sí. Respirando. Ver y oír y sentir. Cabrón. Sé que tengo que cambiar las gafas porque no veo bien. Un poquitico no me parece. Voy a compartir con los demás. incorrecta. Ay, quedó lindo, ¿verdad? En un accidente con contras con la víctima. Como un control.
Para que no sienta frío. ¿Estás marcando el de chinchilla también? ¿Quién va a comer como eso? Te dije. Cubrir la comanda porque tiene frío. Poner el costado porque todos están embarazados. Está embarazado el gordito. De inicio son 100. Treinta dos, Me gustó eso de cubrir las comandas. Ya estamos presentes, ya volando a Oye, Me voy a otro cuatro. Tengo las 3 cirugías que salieron.